Buen día y bienvenidos a esta mi actividad integradora sobre los teóricos educativos que vimos en la materia. Comenzamos. Primero, Adolphe Fourier. Antecedentes. Su iniciación a la nueva pedagogía se produce al leer sobre la escuela nueva. La escuela nueva, o también conocida como escuela activa, es un movimiento o un grupo de movimientos pedagógicos de carácter progresista críticos con la educación tradicional, es decir, en contra del formalismo, el autoritarismo y la memorización en las aulas. Todos estos movimientos surgieron a finales del siglo XIX, denominadas reformas educativas planteadas en el contexto intelectual de la Revolución de 1968. Las aportaciones de Adolphe Fourier son sus ensayos, la utilización de métodos activos, desarrollo de autonomía, espíritu crítico y cooperación hacia los alumnos. Planeaba la relación maestro-alumno, que estaba basada en confianza, autenticidad y paidocentrismo. El paidocentrismo es aquella enseñanza donde lo más importante es el alumno. La enseñanza se centra en el alumno, en sus intereses y sus necesidades. La metodología de trabajo era el trabajo individual y colectivo, la felicidad de aprender y poner a prueba sus cualidades. Estas aportaciones fueron la piedra angular para que las escuelas comenzaran a cambiar y dejaran de ser tan tradicionales, tan autoritarias y se centraran mucho más en lo más importante, que era el niño. Este tenía que concentrarse en mejorar por sí mismo y no solo ser un balde en donde cayeran todos sus conocimientos que tenían que transmitírseles. Él tenía que buscar aprender lo que realmente le sirviera en la vida. Después, Celestine Freinet. Su aporte más importante está en la variedad de técnicas que aplicó con sus alumnos adaptándose a ellos. Buscó modernizar la escuela para que se adaptara a las necesidades del sujeto y enfocada en la vida y el trabajo, lo cual le valió el que sus técnicas fueran adoptadas por muchos pedagogos. Aportaciones: principio de cooperación, creación de ambiente de relación y técnicas como texto libre y asambleas de clase. Antecedentes: contra la escuela tradicional, influido por su pueblo, por la naturaleza y por pensamientos pedagógicos clásicos de otros personajes de la época. La relación maestro-alumno la veía como un ambiente en que los alumnos pueden formular y expresar sus experiencias. De ahí la asamblea de clase, donde muchos alumnos se ponían a platicar sobre lo que les interesaba y sus experiencias y vivencias para aterrizarlas en las clases. Metodología: aprendizaje por experiencias, expresión de vivencias, manipulación de realidades y contexto ideal. Henry Wallon. Su estudio se fundamenta en el materialismo dialéctico y la psicología genética por el desarrollo mental y social del niño. Sostiene la importancia de las emociones en la interacción con el ambiente como medio de aprendizaje. Sus investigaciones y pensamientos fueron influenciados por su interacción con el mundo de la guerra, sus consecuencias y atrocidades. Esto lo llevó a preocuparse por el progreso de la humanidad y distintas cuestiones políticas que iban aconteciendo. Su postura fue meramente humanista, pues consideraba que el poder del hombre se centraba en el desarrollo de sus distintas capacidades con el fin de transformar su contexto y realidad. Uno de sus conceptos principales fueron las emociones, la psicomotricidad, el materialismo dialéctico, la dialéctica, su método de observación y los fundamentos de los estadios de desarrollo de la personalidad, los cuales se dividen en 4 campos: movimiento, afectividad, conocimiento y persona. Propone también la ley de preponderancia funcional, la cual trata sobre la alternancia de la construcción de individualidad y la relación con los demás. El trabajo de Henry Wallon es muy destacable en cuanto a conocer mejor la psicología del niño, su manera de ir creciendo y aprendiendo de acuerdo a su entorno y a ir conociéndose a sí mismo mediante si surgen problemas o situaciones. Me pareció muy interesante, ya que estos estudios nos pueden ayudar a empatizar con los alumnos que pasan por etapas de cambios como la adolescencia o la pubertad,
y mejorar las clases para ellos. Así se sentirán mucho más seguros y en confianza. Michel Obrot plantea conceptos enfocados a la resolución de problemas sociales en el aula, como son la falta de atención e interés por falta de los alumnos, la falta de compañerismo, la apatía por realizar actividades en equipo, la falta de convivencia sana y empática, e incluso problemas más negativos y preocupantes como son las discusiones y desacuerdos entre compañeros. Todo esto se puede resolver con esta herramienta tan útil que es el grupo de diagnóstico, su principal aportación, al lograr reunir a todos los integrantes del grupo a debatir y compartir pensamientos u opiniones. También ayuda a mejorar las habilidades sociales de los alumnos, aspecto muy importante sobre todo a la hora de aplicarlo, por ejemplo, en la vida laboral. Otro concepto muy importante es el de lograr la autogestión y la autonomía en los alumnos, ya que si bien el maestro debe ser un guía que conduzca al alumno al distinto conocimiento en el cual se especialice, se debe hacer énfasis sobre todo en el que haya una motivación para alcanzar metas y objetivos de aprendizaje a través, sobre todo, de las experiencias. Esto es muy importante y nos ha traído situaciones muy complejas para analizar en la actualidad, ya que muchas veces, a pesar de que una persona o un alumno termina sus estudios con muchos conocimientos, a veces sus habilidades sociales no son muy buenas y no se sabe desarrollar en su trabajo o con las personas que va conociendo, y esa es una habilidad que es muy necesaria en la sociedad. Carl Rogers basó sus estudios en la importancia de la interacción comunicativa y empática humana en todos los campos sociales, incluyendo la educación, que según su concepción debía tener como centro al educando, es decir, al alumno, para lograr su autorrealización. Propone la no directividad, la cual se basa en crear las condiciones y el ambiente para que los alumnos aprendan de manera vivencial. Las teorías de Carl Rogers influyeron en la educación moderna, pues tenían un nuevo enfoque humanístico a la educación, de una perspectiva más psicóloga que las de antes, que ayudó también el desarrollo de la psicoterapia. Esto nos ha dejado como aplicación en la educación actual que tenemos que buscar que nuestros alumnos también tengan una interacción con los demás, que sean empáticos con sus compañeros y al conocer las vivencias de otros, compartir, esto los ayude a tener la motivación para autorrealizarse y crecer como persona. Francisco Ferrer Guardia, pedagogo y activista político español que introdujo en España el racionalismo pedagógico. Fundó en 1901 la Escuela Moderna, uno de los experimentos pedagógicos más interesantes de la historia contemporánea española, con grandes influencias en toda Europa. La misión de la Escuela Moderna es formar personas instruidas, verídicas, justas y libres, elevar proporcionalmente el valor de la colectividad, enseñanza pedagógica basada en las ciencias naturales, coeducación y conocimientos por igual en ambos sexos, coeducación de las clases sociales, donde los hombres permanecen libres e iguales en derecho y existe una armonía social y cumplimiento de las leyes. Este pedagogo es muy relevante en la historia, ya que al traer la escuela moderna, la cual significaba un cambio muy grande, era uno de los pioneros que trajo que no hay que hacer una distinción en los alumnos por su sexo o por su clase social, y eso es muy importante, sobre todo en estos tiempos en que la inclusión ha sido muy relevante. También trajo las ciencias, quiso imponer las ciencias en las escuelas antes que la religión, y ese es un paso muy importante, ya que las ciencias apuestan por lo comprobable. Gerard Mendel. Los aportes de este pedagogo han trascendido a lo largo de los años por su carácter antiautoritario y su visión sobre la importancia de la libertad respecto al ser dominante. También aportó el socio-psicoanálisis y profundizó en el tema del ideal tecnológico. Estas aportaciones fueron muy relevantes para la época, puesto que la opresión política y el auge de la escuela tradicional y violenta hicieron sumamente necesario una revolución magisterial. Gerard Mendel fue uno de los pedagogos a favor de este cambio, y sus análisis hicieron que los docentes se replantearan su manera tan estricta y poco empática de dar clases.
Mendel estaba en contra del abuso de la autoridad y el poder que ciertos docentes tenían y que significaba uso de violencia que atentaba contra los niños y jóvenes. Invitaba a que los docentes buscaran que el alumno tuviera la libertad de expresarse y tomar decisiones con responsabilidad. Su sociopsicoanálisis es parte fundamental en este proceso, ya que permite conocer el origen de la personalidad del niño en torno a su contexto familiar y el manejo del poder en ese aspecto. También sus aportaciones impactaron en que comenzó una interesante reflexión sobre temas políticos como el capitalismo, socialismo, la tecnología y cómo todos estos aspectos influyen directamente en el desarrollo del niño, teniendo siempre una figura de autoridad. Este teórico nos enseñó algo muy importante, que es tener en cuenta el contexto del niño. A veces su lugar de origen, su familia, su pasado, ha determinado la personalidad que va adquiriendo. Y todo este análisis nos permite saber qué es lo que tenemos que cambiar o mejorar para tener una mejor confianza, tener empatía y así saber cómo es que podrá mejorar su rendimiento escolar. Antonio Gramsci fue un filósofo, sociólogo y periodista exitoso, considerado teórico del marxismo por sus famosas obras Cuadernos de la cárcel y Cartas de la cárcel. Se caracterizó por su análisis de la teoría y la práctica, además de la comprensión de los tipos de intelectuales. Buscaba vincular la escuela y el trabajo para que el alumno no solo absorbiera conocimientos generales, sino también desarrollara habilidades relevantes a nivel laboral. Quería que el niño fuera autónomo e independiente a través del desarrollo del pensamiento crítico. Estas aportaciones han sido de relevancia en la pedagogía centrada en el niño, es decir, el paidocentrismo, ya que Gramsci buscaba que la educación fuera enfocada en lograr sentido común e independencia para formar ciudadanos no conformistas que aporten positivamente a la sociedad, aspecto que también debemos considerar como docentes. A pesar de que Gramsci no fue realmente un pedagogo, sus filosofías y sus obras nos dieron una manera de ver el ámbito educativo mucho más dirigida a que los niños adquieran un pensamiento crítico, un criterio, una opinión distinta, porque en aquellos tiempos había mucha represión y censura, no había tanta libertad de expresión y como docentes debemos buscar eso. Expresar que esos eran otros tiempos y que ahora tienen mucha más libertad de expresarse. Por último, Louis Althusser. Louis-Pierre Althusser fue un filósofo marxista y estructuralista de la Argelia francesa. Su trabajo más conocido se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Para Althusser, cualquier formación social tiene que reproducir, si quiere seguir produciendo, las condiciones de la producción. Enfocándonos más en el aparato escolar, de entre sus números de aparatos, Althusser afirma que la Iglesia viene a ser sustituida por la escuela por la similitud de condiciones dominantes en aquel entonces. Gracias a ello, Althusser nos dio un punto de vista mucho más realista sobre cómo siendo docentes debemos procurar que nuestros alumnos puedan decidir hacia qué rubro quieren dirigir su educación. Este teórico nos da un punto de vista en el cual tomaba como un lugar opresivo, como una cárcel a la escuela, donde los niños eran obligados y reprimidos, no podían expresar sus ideas y era muy malo para ellos. En cambio, buscaba que los niños fueran más independientes, que no se sintieran dominados y que la calidad educativa crezca con esto, con una libertad de expresión y aquel lugar en donde las condiciones no se sientan dominantes, donde el ambiente sea de convivencia y así el aprendizaje sea mucho mejor. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.